Tú tienes que anidarlo desde el computador. Ya, pero por eso, pero se puede ocupar ese corte, porque a veces estamos hablando que de repente hay piezas grandes. Es que yo en vez de hacer eso, haría esto. Haría la otra pieza aquí mismo. Y la al revés, ya, claro, pero por eso, pero ese corte que hizo primero, ¿ese lo ocupa o vuelve a cortar de nuevo? Lo vuelvo a repetir. La duplicidad de las piezas me hace esto. Yo no puedo girarlo. Ya. Yo para anidarlo, lo voy a repetir, tiene que hacerlo desde Fasca. Desde el software que va a tener el Américo. Sí, Allá adentro pueden anidar. No, que no, esa es la pregunta. Yo entiendo lo que preguntó. Lo que él pregunta es que si se puede ocupar el mismo corte. La máquina va a cortar y no se puede ocupar ese corte. Tiene que darle el espacio. Tiene que darle el espacio. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Que se tiene que separar un poquitito y cortar Es que más. si no, al cortar tú acá estás cortando 4 milímetros de la siguiente pieza igual. Claro, El espesor del corte, entonces la siguiente no te va a servir porque te va a quedar menos. esa era la pregunta, que yo podía ocupar el mismo corte, digamos. No se puede ocupar. ¿Ya? Eso. Entonces, hasta ahí con duplicidad de piezas. ¿Ya? Lo otro, tenemos escala. ¿Ya? Escala es para poder agrandar o disminuir el tamaño. Si yo presiono F4 escala, me aparece un cuadro. Ahorita está a 1, porque me sale la dimensión de... A 1 va a ser 100% la dimensión que tenga la figura. Ya, si yo le pongo a 2, sea un cuadrado el ejemplo, el cuadrado si es de 100%, si yo le pongo escala de 2 va a ser ya de 200%, lo va a duplicar. Si yo le pongo 0.5, en vez de ser de 100, va a ser a 50, 50 por 50, eso es escala. Ya no tiene ninguna otra ciencia más. ¿Ya? Es para agilizar la pega nomás. Para poder duplicar una pega que tú no lo hiciste en su momento, no lo agrandaste más, te lo trajeron de 100 y era de 200, entonces tú lo duplicas. Entonces es más rápido el proceso. Más rápido el proceso. Más que nada eso. Ya. ¿Ya? Cuando le sabes dar bien la escala, la máquina te lo hace. ¿Ya? Luego tengo la selección de línea. ¿Ya? La selección de línea, aquí en los quita. Selección de línea, dice, sirve para ir a un punto de corte específico, ya sea por línea o perforación. Ya estamos dentro del menú principal F3 piezas. Y ahora ponemos presionar F5 selección de línea. F5 selección de línea. Me aparecen dos opciones. Aparece un cuadro donde se presiona F1 selección de línea o F2 selección de perforación, que es la más usada. La F1 no lo utiliza. Ya es muy tedioso utilizar la F1. ¿Ya? Entonces la que corresponde más es la selección de perforación, que es la F2. Ya, presiono F2 y me sale entrar el número de perforaciones y acá me aparece un cuadrito donde yo pongo el número. Pregunta, si tengo 20 figuras, ¿cuántas perforaciones tengo? 20. Si tengo esa pieza, ¿cuántas perforaciones tengo? 2. ¿Por qué? En una pieza son 2. Ahí va a entrar para hacer eso y después Exacto. Entonces eso es lo que considera la máquina. Si acá tuviese yo esta pieza, ¿cuántas perforaciones son? 6. Porque tienes que contarla de afuera también. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si yo vamos a hacer una más rápida. Con esta ahora. ¿Ya? Vamos a duplicar las piezas. Entro F3 pieza, repetir, F1 recta, le pongo vamos a ponerle 4 y vamos a darle separaciones 8. Ya vamos a darle cualquier separación para poder avanzar un poco. ¿Ya? Tengo estas piezas. Entonces, ¿cuántas perforaciones tengo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 perforaciones. ¿Ya? Entonces, a lo que nosotros estábamos hablando, si yo voy a selección de línea y F2 selección de perforación, ¿qué pasa si en algún momento yo estuve cortando 4 a las 5:40 de la tarde y solamente llegué a cortar 4? Y yo a las 6 tengo que irme. ¿Ya?
yo puedo hacer eso, voy a hacer la simulación ahora para que ustedes vean el ejemplo, ¿ya? Fecha ok, fecha ok. ¿Ya? Entonces voy a hacer la simulación ahora. Vamos a hacerla rápida, sí, voy a ponerle 6.000 milímetros por minuto. ¿Cuánto de la fe? Para que te vayan y entonces, para simular esas 4 horas. Y volví mañana. Quedando grabada la pantalla. Ya. Entonces ahí la máquina está simulando, estamos haciendo ahorita el corte, ¿verdad? Vamos a ponerlo más rápido. Este es un ejemplo que casi siempre lo van a utilizar de forma continua, si es que tienen que parar a hacer el corte de la máquina. Ya, esto es muy utilizado. ¿Ya? Esto lo van a utilizar frecuentemente. Así que presten atención acá para que puedan... Entonces, ahí yo ya corté mis 4. Ya llegaron las 6 de la tarde o a la 1 de la tarde que me tengo que ir a almorzar y paré la máquina. ¿Ya? Ya. Ahora yo le pongo a la máquina que se vaya al 0 retorno. Tengo que hacer siempre eso. Ya. Al 0 retorno se me va a ir siempre al primer punto de partida, al punto de partida de la máquina. Entonces presiono F3, 0 retorno. Aparece un cuadro que dice retornar, confirma, enter sí, escape, cancela. Enter para poder retornar. Entonces la máquina se va a posicionar en su punto de partida, ¿verdad? Ahora yo llego, me voy a almorzar, apagué la máquina, ¿verdad? Llegué después de almuerzo, la vuelvo a encender. Siempre va a permanecer el último dibujo que yo corté, va a permanecer en la pantalla, ¿ya? Siempre. O de repente casi siempre, no. Siempre va a aparecer el último, ¿ya? Una vez que encienda ahí la pantalla, ¿ves? Apareció el mismo dibujo. Entonces, yo ahora tengo que ir a cortar, corté el cuarto, tengo que irme a cortar la quinta figura, Sí. que sería la novena perforación, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, la novena perforación. Entonces me voy, F3 pieza, F5 selección de línea, F2 selección de perforación y le digo acá que se vaya a la 9. Luego, ok, F8, ok. Y ahí se puso el cuadrado acá. Salgo del menú porque de aquí yo no puedo ir a cortar. Ya. Ya yo estoy dentro de un menú, entonces para eso yo tengo que confirmar lo que yo estoy haciendo. F8, F8. Y ahora sí, ¿verdad? Imaginemos que yo estuviese en plasma, ¿ya? Entonces yo le digo, vamos a ponerlo en plasma. FM, oxicorte, plasma, ahí está en plasma, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ahora yo le digo que se vaya a cortar. Start, Enter. Y me aparece un cuadro. ¿Ya? Me aparece un cuadro que dice X, compensar corte y retornar. Yo tengo que ponerle y retornar para que se vaya del punto 0, desde el punto de partida que yo lo traje antes de apagar la máquina, ¿ya? Se vaya a la perforación número 9. Si yo le pongo compensar corte, la máquina va a pensar que está ubicada en el punto que quedó. O sea, si yo hubiese parado justo cuando la máquina iba a perforar la novena perforación, ¿ya? Yo la hubiese dejado ahí, le encendí y comenzaba el corte desde la 9 y ya yo le ponía compensar. Pero yo como regresé al punto de partida, ya tengo que mandarla al punto 9 y tengo que decirle que retorna, entonces presiono la I y la máquina se va a mover hacia la novena perforación, ¿no? ¿Ya? Esa es la novena perforación. Y ahí yo le pongo que se vaya al corte, entonces la máquina va a comenzar a cortar otra vez. Entonces ahí la máquina va a comenzar a cortar y voy a terminar de hacer el corte. ¿Ya? Y lo mismo, si ustedes tienen que cortar muchas planchas repetitivas de ciertos cortes ya designados, no sé, una plancha de 1×3 que vengan 100 círculos,
y tiene que cortar como 2000 círculos de eso. Entonces tiene que ser como 20 planchas, algo así, ¿no? Ya, ya. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es aquí mismo poner unos topes en L, cuadrado con la máquina, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes cada vez que regresen al punto de partida, después que terminen una plancha, ya no vuelven a cuadrar la siguiente plancha. ¿Entienden? Me refiero a cuadrar a ver si entran o no entran los círculos. Ustedes cuadran la primera vez la plancha y luego, una vez que terminan, regresan al punto de partida, sacan la plancha que ya cortaron y ponen otra. Y así sucesivamente van cambiando. Ya no es necesario ir midiendo de nuevo si es que entra o no entra dentro de eso. Entonces aquí unas platinas en L de forma recta con paralelo a la máquina, ya que eso lo pueden ir midiendo con el brazo, con la misma torcha, y para allá igual. Así que con eso pueden ustedes poner su punto de partida siempre ahí, ¿ya? Correcto. Y utilizar lo mismo, termina, regresa al punto de partida. Cada vez que la máquina termina de hacer los cortes, aparece un cuadro que te dice retornar, enter, o si no, escape, se queda donde estaba. Entonces ustedes siempre tienen que retornar, ¿ya? Y esas son las cinco opciones del menú, ¿ya? Porque después de editar archivo, no hay que meternos en editar archivo porque cambiaríamos algo del dibujo, ¿ya? Ahorita se lo voy a mostrar. Entro a pieza y entro a editar archivo, entonces me aparecen las coordenadas de dibujo. Y yo no lo sé manejar, no sé si ustedes lo sepan manejar también. Ya, si no lo saben manejar no hay que modificar nada porque si no ya estoy cambiando algo del dibujo. ¿Ya? Así que no hay que editar nada ahí. Por lo tanto nosotros como operadores llegamos hasta selección de línea nada más. ¿Ya? El F7 es cancelar, para si yo hago la duplicación de la pieza o la giro, con cancelar la regreso a como estaba de un principio. ¿Ya? Y bueno, F8 para confirmar después que yo haya editado todo. Cualquier procedimiento. Son 2 veces F8. ¿Ya? Son 2 veces F8. Por decir, le voy a dar ángulo rápidamente. F2 ángulo, F2 entre ángulo, 45 grados. Enter. Ahí se giró porque la entrada que estaba aquí se giró acá al otro lado. ¿Ya? Entonces, ahí yo acepto 2 veces, con 2 F8 acepto lo que yo modifiqué. ¿Ya? Siempre. Para darle ángulo, para repetir figuras, para cambiar el punto de perforación, el punto de partida, todo. Siempre F8, F8 2 veces. Y de ahí ya me pasa al menú principal. ¿Ya? Luego, tenemos editar parámetros de corte de plasma. ¿Ya? Para eso siempre hay que trabajar con el manual. ¿Ya? Siempre hay que trabajar con el manual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el manual nos va a dar todas las referencias de corte. ¿Ya? Y solo son ciertos parámetros lo que yo tengo que mover para trabajar con plasma. Siempre es lo mismo, no hay que modificar otros parámetros más. La máquina ya viene con parámetros designados para darle alturas, subidas, bajadas, etc. ¿Ya? Así que nosotros nos dedicamos a trabajar con estos parámetros. Ustedes ya vieron ayer cuando hicimos la práctica de corte, yo solamente puse los parámetros de acá y la máquina trabajó perfectamente bien. O sea, lo mismo hay que hacer a futuro. ¿Ya? Entonces, editar parámetros de corte. Según la aplicación, sea plasma o si corte, verificar que esté en la aplicación que corresponde.